Vamos a dar inicio a la presentación, a una discusión sobre un proyecto de investigación que ha producido muchísimos productos. El último de ellos es el libro Aproximaciones a la televisión pública en América Latina. Se trata de un producto, es producto, digamos, de una investigación de largo aliento, precisamente en torno a los sistemas de producción, a las estructuras de dirección, a las estructuras organizativas y a la lógica de los medios denominados privados, digamos, denominados públicos. Es muy importante pensar en el tema de las denominaciones. En América Latina, durante muchísimo tiempo, estuvimos privados de la posibilidad de tener medios de servicio público comprometidos con el derecho a la información y a la comunicación y pensados desde una lógica de servicio. Esto es debido a que nuestro sistema mediático, pensando en el querido compañero Dan Halling, nuestro sistema mediático se configuró a partir de la preeminencia de la empresa privada como prestadora de servicios de radio y televisión y también, evidentemente, de prensa gráfica. Los medios públicos nacen en los países latinoamericanos de la mano de gobiernos comprometidos con intereses populares. Los medios públicos más consolidados tienen un par de años más, digamos, pero son producto de estas experiencias de gobiernos que de alguna manera han dado respuesta a las demandas populares, ¿sí? Estoy pensando en países como Argentina, estoy pensando en Chile, estoy pensando incluso en México, y esto debe ser tenido en cuenta para analizar la actual coyuntura. En un momento en el cual, al parecer, el neoliberalismo y los sectores conservadores están rearticulando y están demandando nuevamente los espacios de poder que siempre tuvieron, esto está poniendo en peligro la existencia de las nuevas experiencias de medios públicos como en el Ecuador. Ustedes saben que los medios de servicio público tienen una historia accidentada en nuestro país. Existió al final del siglo XIX y a principios del siglo XX una cosa que se llamaba el periódico oficial. Digo una cosa porque es una cosa rarísima. Era un diario, ¿sí?, que algunos historiadores lo piensan como antecedente del boletín oficial, es decir, digamos, del medio a partir del cual se conocen y se oficializan las leyes y las normas. Esto puede ser discutido. El periódico oficial original no tenía solamente información sobre los diarios de sesiones del Congreso Nacional y la publicación de leyes, sino que se publicaba, primero había producción informativa y había una provisión de datos que no se encontraban en otros soportes, digamos, datos sobre precios de artículos de exportación nacional, no sé, el promedio de lluvias en tal o tal espacio en beneficio de los agricultores. En fin, esta experiencia se agotó a partir de la emergencia de los periódicos privados, justamente. Existió una radio nacional, ¿sí?, cuyas posibilidades de desarrollo fueron cortadas desde el mismo Estado, es decir, el Estado mismo y los distintos gobiernos no realizaron las inversiones para poder mantener a Radio Nacional del Ecuador como un medio de servicio público. Es decir, han existido medios públicos y ha existido también un activismo estatal inverso, en el sentido de no fomentar su existencia. Solamente en el gobierno del presidente Rafael Correa, por iniciativa política de ese gobierno, surgen los medios denominados públicos, con esa denominación radio, prensa gráfica y televisión.
Esto es una nueva experiencia en el Ecuador. A pesar de eso, los medios públicos reciben toda clase de cuestionamientos. Tenemos una cortísima experiencia en lo que es y en lo que debe ser. La sociedad ecuatoriana no ha discutido todavía suficientemente cuál sería una propuesta de comunicacional para este tipo de medios. Es de celebrar y de aplaudir que existan. Vamos a esperar que las restricciones de la coyuntura económica no terminen afectando la supervivencia de algo que la sociedad ecuatoriana se merece y lo requiere, ¿sí? Hay que reconocer, por ejemplo, que la empresa de radio y televisión, que ahora está fusionada con el periódico, digamos, del diario El Telégrafo, la radio y la televisión pública son los únicos medios audiovisuales que tienen realmente presencia en todo el territorio nacional. Es decir, en las zonas periféricas, en las zonas de frontera, en los lugares de difícil acceso, ¿sí? En este sentido, los medios públicos ecuatorianos son imbatibles. O sea, ningún medio privado ha considerado como mercado a los espacios periféricos que sí están cubiertos por los servicios de radio y televisión públicos, ¿sí? Los medios públicos audiovisuales ecuatorianos aprovecharon además un nicho en estos últimos 3-4 años, un nicho que los medios audiovisuales privados dejaron de explotar hace muchísimo tiempo. En algunos espacios de discusión nos dicen que es por imperio de la ley de comunicación, y esto es lisa y llanamente mentira. A partir desde la década pasada, ¿sí? Y antes incluso, los espacios de opinión y análisis, ¿sí? Habían sido dejados de lado en la radio y la televisión privada. Los medios públicos retomaron esa tradición, que es una tradición importante digamos, en la oferta mediática ecuatoriana. Hay que acordarse, en los años 70 había una fuerte e interesantísima producción de programas de análisis y de opinión. Esto se perdió, se empezó a perder a mediados de la década del 80 y desapareció en los 90. ¿Sí? Los medios públicos retomaron esa tradición ecuatoriana del debate público en radio y en televisión. Bueno, podríamos en realidad mencionar muchas fortalezas de los medios públicos, muchas contribuciones, muchos indicios fuertes de rentabilidad social e interesante que aportan los medios públicos, sobre todo los audiovisuales. Esto yo no me voy a extender en el asunto. Tenemos justamente a la autora de una obra imprescindible trabajando aquí con nosotros. La mayoría de los trabajos académicos sobre los medios públicos en América Latina no vienen de trabajos de investigación. Son excelentes ensayos con pretensiones normativas. Es decir, nos dicen muchísimo más lo que deberían ser los medios públicos latinoamericanos que lo que están siendo los medios latinoamericanos. No tenemos información, digamos, y no tenemos proyectos de investigación sostenidas, precisamente porque no es muy rentable, no es muy popular y no está muy conectado con las modas intelectuales, investigar qué es lo que está pasando con los medios de comunicación de servicio público. Es por eso que tenemos que celebrar la aparición de este libro. Este libro nos va a iluminar muchísimo, porque hay muchos estudiantes de posgrado en el Ecuador que están esperando justamente reflexión sistemática, información rigurosamente producida y aportes teóricos y conceptuales a un debate que todavía nos merecemos. Yo voy a dejar con ustedes a la doctora Florence Toussaint Alcaraz. Ella es la autora del libro y una investigadora de muchísima trayectoria en América Latina. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió maestría en Ciencias de la Comunicación y licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ella ha dirigido
proyectos de investigación de todo tipo, realmente sería larguísimo hacer los listados. Solamente voy a mencionar aquellos que tienen que ver con esta obra, porque decíamos que es producto de una investigación sostenida y sistemática sobre los medios de comunicación de servicio público en América Latina. Coordinadora del proyecto Impacto de la Televisión Pública en la Cultura Mediática, los casos de México, Venezuela y Brasil. Y producto de esta investigación tenemos varias obras. Televisión Pública en México, Directorio y Diagnóstico del año 2009, Desafíos de la Televisión Pública, en 2011 está una obra coordinada por la doctora Toussaint, Aproximaciones de la Televisión Pública en América Latina, que es el texto que presentamos, y la doctora Toussaint, además de escribir libros y artículos académicos, también es miembro del Consejo Editorial de revistas académicas muy prestigiosas en América Latina, y además, una cosa que en el encuentro que hicimos ayer no dijimos, también no ha dejado de contribuir a la opinión y al análisis, ya que hablábamos, en la prensa gráfica. Es decir, ella publica periódicamente artículos periodísticos de opinión y análisis, un género que tenemos que destacar justamente como género periodístico, y no como espacio de tribuna política para intereses particulares. Digamos, la doctora Toussaint cultiva la tradición latinoamericana de la columna de opinión, que es, hay que decir, un género periodístico. Así que bueno, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros y que comparta su experiencia de investigación y que sobre todo nos comente los contenidos de esta obra que estamos esperando que llegue al Ecuador. Muchísimas gracias, Florence, y te estamos escuchando. Bueno, agradezco mucho la generosidad de la presentación de Isabel Ramos y la invitación a presentar este libro, así como la presencia de Francisco Sierra, que hará algunos comentarios sobre el libro. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ahí está el texto, y les quiero decir solamente que este trabajo es un trabajo que me llena de satisfacción por dos razones. Una, porque es producto, como dijo Isabel, de una investigación de campo, no solamente de una investigación bibliográfica o de gabinete, sino de campo. Estos tres países fueron, México sobre todo fue recorrido, fuimos a cada una de las emisoras televisivas que existen en el país, que en el 2007 eran 31, había 4 que solo difundían a través de cable, es decir, a señal cerrada, y el resto era señal abierta. Y entrevistamos a los directivos de estas estaciones y preguntamos una serie de datos que luego fueron arrojados en este libro que se llama La televisión pública en México. En Venezuela no pudimos recorrer todo el país porque obviamente por razones presupuestales, y en Brasil menos porque es un continente, Brasil. Pero sin embargo sí alcanzamos, porque sobre todo en Venezuela las sedes de las cadenas están en Caracas, y entonces pudimos también entrevistar a los principales directivos de Telesur y de Venezolana de Televisión y de las otras nuevas cadenas que habían aparecido. En Brasil hicimos lo mismo, nada más en Sao Paulo, pero también en estos lugares están las sedes de varios de las televisoras o de las redes, porque en Brasil hay redes de televisión públicas que prácticamente abarcan todo el país. Entonces, ese trabajo pues nos llevó 2 años, y después hicimos ese libro, el primero sobre México, después el Desafíos de la Televisión Pública. Ahí pues yo invité no solamente a mis compañeros del proyecto, porque fue un trabajo colectivo,
sino también a otros colegas para que hablaran sobre la televisión en Estados Unidos, la pública, y sobre la televisión pública europea. Entonces es un libro colectivo que aporta muchos datos también sobre estos tres sectores: América Latina, Europa y Estados Unidos. Y finalmente, pues de todas maneras se me había quedado mucha información. Y yo pensé que, aunque ya el proyecto como tal había terminado y ya no teníamos presupuesto, pues que valía la pena recuperar esos datos y vertirlos en un libro. Y entonces así es como surge este libro. Agregué al trabajo de campo anterior 2 capítulos que por un lado tratan de abarcar más al continente, es decir, agregué 14 países, y un capítulo sobre teoría, porque me interesaba discutir desde la perspectiva pues, mexicana y latinoamericana lo que es la televisión pública, es decir, realmente, ¿qué es la televisión pública? En México hay una polémica en donde algunos autores dicen que no hay televisión pública, que nunca ha habido televisión pública, porque para que exista la televisión pública esta tiene que tener ciertas características, que son, tiene que ser universal, vale decir, llegar a todos los habitantes de un país, tiene que ser, no debe de perder su continuidad, y debe de ser independiente del poder económico, del poder político. Pues casi en ningún país, ahora me ha dado mucho gusto enterarme de que sí, Radio y Televisión de Ecuador sí cumplen con la característica de ser universales, porque sí llegan a todas las localidades del país, cubren con su señal. Pero creo que es el único país del que tengo noticia que esto es así. En los demás países hay una cobertura limitada, a veces de un 60%, 40, 50, dependiendo de la nación de que se trate. Entonces, esta discusión sobre si hay o no hay televisión pública, me interesaba recogerla y está ahí en el libro. Yo doy una definición propia de lo que considero que es la televisión pública y disiento de quienes dicen que no hay televisión pública en América Latina, porque también, como dijo Isabel, no se trata de comparar sobre parámetros ideales y cuando estos no se cumplen decidir que no existe. Existe con unas características propias que no son las ideales, que no son desde luego las de la BBC de Londres, pero además la de la BBC de los años 60, 70, es decir, antes de las privatizaciones. Es decir, eso no ha existido en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque somos países con una historia muy diferente, hemos sido colonias y tenemos una conformación económica y política muy diferente, sobre todo con relación a lo que es la democracia, muy diferente a los países europeos. Entonces, yo señalo que sí, que existe y que desde mi punto de vista existe porque se trata de televisión que está financiada, apoyada, que la infraestructura ha sido establecida por los gobiernos, es decir, por el Estado, y que son instituciones del Estado, y como tales, pues son públicas, y por tanto, la televisión pública existe, con una serie de características. También en ese primer capítulo trato de discutir y de dar un planteamiento propio sobre lo que considero que es el impacto. Me alejo en ese sentido de los planteamientos del funcionalismo estadounidense, que señala más bien como efectos de los medios en los públicos, en la audiencia, y también de los estudios culturales, que hablan simplemente de recepción.
yo quise asumir el término impacto para ligarlo a un proceso que no es inmediato, sino que es a largo plazo. Yo pienso que los medios tienen un impacto a largo plazo y que las audiencias se crean, los públicos se crean, no están ahí, no es algo que exista y que esté ahí, que nosotros podamos lanzarle una serie de mensajes y que haya una respuesta inmediata. Muchas veces esa respuesta pasan años para que se dé. Y bueno, México es un país en ese sentido emblemático, porque si ustedes vieran el efecto, el impacto que ha tenido la televisión privada en los mexicanos, ¿sí?, estarían de acuerdo conmigo en que es un impacto de largo plazo. Televisa tiene operando en México más de 60 años y siempre ha sido una televisión comercial y totalmente orientada a defender el status quo, el establishment, los valores conservadores, la religión católica y por supuesto al gobierno en turno. No importa, porque tuvimos un cambio de partido en el poder, en la presidencia, en el 2000. Bueno, si antes Televisa se declaraba totalmente priista, cuando llegó al poder el PAN, que es el Partido Acción Nacional de derecha, pues Televisa se consideró totalmente panista y así actuó. Entonces, ese impacto es muy grave. Hay una enorme despolitización, hay una enorme desinformación y la gente se conforma con este producto. Entonces, me interesaba pues en este capítulo buscar autores y hacer una discusión en torno al impacto de los medios en la creación de lo que yo pienso que es una cultura que denomino cultura mediática, es decir, cultura de los medios, cultura creada por los medios, impulsada por los medios. Después el capítulo 2 es un recorrido muy rápido. Ahí sí no hicimos trabajo de campo porque pues no había cómo, sobre los otros 14 países y recogiendo un poco la historia de cada nación, la historia televisiva de cada nación, cuándo apareció la privada, cuándo la pública, en dónde había televisión pública y dónde no. Y bueno, finalmente quedó un panorama muy general en donde lo que se puede apreciar es que, salvo algunos países como México, como Brasil, con sus diferencias, Argentina, Chile, y me parece que, no sé si se me va alguno más, pero salvo estos países, en el resto de la región no hubo una tradición sólida de televisión pública. Entonces ahí están esos datos y pues trataré de completarlos en el futuro, ya haciendo un poco más de trabajo de campo y de relación con los colegas que trabajan el mismo tema en otros países. Luego viene el capítulo de México, el de Venezuela y el de Brasil, en donde pues vierto toda la información que pudimos obtener y hago más o menos el análisis. Todo el libro está orientado por la perspectiva de la economía política, de la comunicación y la cultura, y hay una, es decir, no sé si una falla o más bien un énfasis en la producción y en la infraestructura. No nos fue posible, ni siquiera en México, hacer un análisis a profundidad de la programación. Es muy complicado, son muchas horas que hay que estar viendo y analizando, son muchos canales, y entonces la programación no está presente en esta
más que alguna mención al tipo de programación que hay, pero más allá de esto no hay. Y otro déficit del libro también es el de la audiencia. Muy pocos datos sobre quién ve esa televisión pública y el arraigo que tiene en las sociedades. Creo que esas son dos cuestiones que se quedaron pendientes y que en algún momento quizá las pueda yo retomar, porque son importantes para dar el panorama general. Lo que sí quedó claro es que en toda la región la televisión comercial ha avasallado por completo a la televisión pública. Hay más canales, nacieron primero, son negocios muy rentables, a partir de ellos se han creado grandes consorcios, ya son transnacionales, porque ya casi ningún país tiene una televisión local nacional, sino que ya todos tienen convenios y acuerdos con las grandes televisoras de Estados Unidos, básicamente, como Telemundo, Univisión, DirecTV, Sky, etc. Y también, bueno, las propias televisoras privadas de América Latina, grandes como son Venevisión, Televisa y Globo, pues también tienen una influencia muy marcada en aquellos países donde la televisión privada es menos fuerte. Para concluir, hay un capítulo, no es un capítulo, es un epílogo que consideré necesario porque pues en la elaboración del libro, en la redacción del libro, se nos vino el tiempo encima porque, bueno, yo estaba redactando y al mismo tiempo pues ya tenía que tener todas mis otras actividades, dar clases, realizar tesis, hacer exámenes, etcétera. Entonces, pues lo fui haciendo despacio, ¿no? Como fui pudiendo, y se me vino el tiempo encima. Se me vino el tiempo encima de la digitalización. El libro ya no aborda la digitalización, es todo el asunto analógico. Si bien preguntamos si estaban preparados para el apagón analógico, si ya producían en digital y si ya tenían capacidad para transmitir en digital, ¿no? Esos datos sí los pudimos obtener, pero nada más. Todavía en el momento en que se terminó de escribir el libro, todavía ningún país había pasado al apagón analógico, muy pocos estaban ya preparados y tenían la infraestructura, el equipo, la inversión para hacer lo propio. Así que en ese epílogo pues doy cuenta de las informaciones que en ese momento pude conseguir y ya, le puse un punto final porque si no, pues era cuento de nunca acabar y nunca lo iba a terminar. Así que ya se los di a que lo evaluaran y que lo imprimieran y así quedó. Yo pienso, claro, es mi producto, ¿no? Entonces, pues soy muy generosa con él y pienso que es un libro que se mantiene, se sostiene porque habla de tendencias y porque habla de historia. Justamente este enfoque de la economía política es un enfoque que siempre va a recurrir a la historia para explicar los fenómenos. Es decir, no hay fenómeno que sea por generación espontánea, sino que tiene una trayectoria y tiene un pasado, y ese pasado va a explicar la situación actual. Y algo que no quiero que se me quede en el tintero. La investigación empezó en 2007, pero ya desde antes, en América Latina, como cambiaron muchos gobiernos, se volvieron gobiernos democráticamente electos de izquierda o de tendencia progresista, eso hizo que lo público volviera a resurgir. Y dentro de lo público, la televisión pública se volvió a discutir. Era un tema que estaba prácticamente soterrado,
O sea, no se hacían investigaciones, no se hablaba de eso, se hablaba de la televisión comercial, pero la televisión pública no. Entonces, este cambio de modelo político en todos estos países de América Latina hizo que el tema resurgiera y que de esa manera, bueno, a mí me interesó seguir el proceso. Entonces, bueno, ese es el libro. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar en Flaxo y poder presentar este libro, por lo que representa, en primer lugar, Florence, que es una destacada investigadora, y un elemento que señalaba Isabel y que no es menor, su colaboración en prensa. Pocos saben que Marx no hubiera escrito El Capital si no hubiera sido a través de las colaboraciones periodísticas, y su trabajo en revistas como la Revista Mexicana, aunque tiene que ver con el campo profesional y con el campo académico, pero en la prensa también es una manera de hacer economía crítica, de construir un poco las derivas o las tendencias históricas al cabo de la noticia o al cabo de la actualidad y del debate. Solo así es comprensible que un tema que en la agenda de investigación pues ha sido olvidado históricamente, por una razón que explicaba ella, no hay una tradición consolidada de medios públicos en la región, pero también no ha habido interés en analizar los casos que sí ha habido, aunque en una posición relativamente marginal o dependiente. Como ella ha explicado en detalle un poco el libro, yo voy a lanzar más bien preguntas y consideraciones por si el público tiene a bien reflexionar, porque creo que el libro es un embate. Su trabajo ha tenido una relevancia sobre la estructura de medios, sobre el poder mediático en México, muy importante, pero en los últimos años ha trabajado con una mirada global, con una mirada regional en América Latina, con temas como estas investigaciones que ha citado, o como la que da pie desde la UNAM a este proyecto sobre la televisión pública, con una mirada regional tan necesaria, porque como señalaba Isabel, lamentablemente casi todo, que no ha sido mucho, escaso, escrito sobre los medios ha sido en términos de teoría normativa y poco sobre análisis de estructura, de propiedad, de modelos de organización, de programación, es decir, de análisis empírico en trabajo de campo, que es uno de los valores que tiene este aporte y que además plantea varias consideraciones. Una que creo que es importante y es lo que está en disputa en este proceso electoral que vive ya Ecuador, que es el papel del Estado. Yo he escuchado a algunos candidatos sin ningún tapujo directamente que lo primero que harían llegando a Carondelet es eliminar la Ley Orgánica de Comunicación. Doy por supuesto que también inmediatamente los medios públicos, porque ¿para qué? Ya la función de superestructura la cumplirían perfectamente los medios privados, como ha sido tradición en América Latina. Pero el papel del Estado es mucho más, ¿no? Y plantea algunas de esas tendencias que señalaba Florence, que es importante tomar en cuenta. ¿Qué va a suceder con la convergencia digital y con los medios públicos? ¿Cómo va a sostenerse en un modelo que más que mixto ha sido predominantemente privado, comercial, mercantil, y que además incluso los poderes públicos, señalo el caso de Brasil o el caso de México porque han sido los que han tenido una mayor solidez en los medios públicos, pero sucesivos gobiernos, hasta los más recientes que llegaron al poder ejecutivo, pues hacían pronunciamientos, mucha retórica oficial sobre la importancia de la educación, del desarrollo nacional, del impulso de los medios públicos, pero en la práctica, presupuestariamente, en el papel de la estructura nacional de comunicación, el papel era francamente marginal, por no decir invisibilizado. Han tenido que ser iniciativas por la sociedad civil, sea de la universidad, de la academia, o cumbres como la que tuvo lugar hace 10 años en este caso, quiero recordar que en México, la Cumbre Hispano-Mexicana de Televisión y Radio de Servicio Público, lo que han actualizado de algún modo en este esfuerzo por democratizar el espectro radioeléctrico, el debate sobre la necesidad de los medios públicos. Y creo que es un elemento importante. Y la academia yo creo que ha entendido poco. Voy a aprovechar para hacer una crítica, especialmente pensando en los tesistas, en Daniel Hallin y Mancini, ¿no? Que cuando hablan de pluralismo polarizado tiene una visión semejante a la que criticaba Raymond Williams de la BBC, paternalista, ¿no? O sea, digamos que en el sur, pues los medios, este debate planteaba Florence que es importante. Yo aquí he tenido que escuchar en entrevistas, bueno, pero los medios no son públicos, son gubernamentales. Digo, ¿cómo qué? ¿De qué estamos hablando? De la estructura, de la titularidad jurídica, del modelo, de la función
que es criticable, se puede cuestionar la gubernamentalización, pero que son públicos, son públicos. Muchas veces, es verdad, tienen que ver con cierta idealización de la BBC, que obedece a otro tiempo, y que habría que explicar qué papel tuvo la BBC en la guerra de Irak, por poner un ejemplo, para señalar, bueno, tampoco es público, porque no tiene independencia, porque como se ha demostrado, cumplió fielmente los preceptos y la estrategia de propaganda de Tony Blair, por lo tanto, no es un medio público. Es decir, a veces los razonamientos académicos son disparatados, pero quizá tiene que ver con el tema de la cultura política o de la asunción de que estos medios son públicos, con sus limitaciones, con sus especificidades, con la singularidad, con la tradición del modo de hacer, de sentir y de pensar la comunicación pública, porque el concepto de lo público no puede ser lo mismo en países tan distintos de América Latina como en Inglaterra, como no lo es de manera similar Inglaterra o España. Señalo esta crítica a Mancini y Halin porque es una visión ciertamente no solo angloamericana, colonial, sino que además no logran entender las formas de construcción de lo nacional popular en el caso de América Latina y la importancia, porque si algún peso ha tenido en el caso de Brasil y México los medios y canales públicos fue justamente porque había detrás, con todas las limitaciones del sistema de forma Estado, partido, Estado del PRI, un movimiento soterrado de intelectuales, de sociedad civil sobre lo nacional popular que justificaban que existieran, a pesar de la hegemonía de los medios privados, por lo menos un resquicio de medios públicos en ese ámbito. Y creo que elementos que plantea el libro son para la reflexión justamente sobre esas tendencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chile, que viví recientemente, el problema de la crisis de la audiencia. Yo creo que hay una triple crisis que implícitamente plantea el libro. Una es la crisis de audiencia, que tiene que ver con la voluntad más retórica que real de los gobiernos de apoyar los medios públicos. Evidentemente, sin presupuesto es difícil que un canal como el Canal 22, si además no se cubre todo el territorio, pueda tener éxito de audiencia. Es imposible materialmente, no es viable, pero que plantea de algún modo qué entendemos por servicio público y cuál es el papel de la televisión pública, ¿no? Ni ir al modelo de la PBS estadounidense, de una programación de excelente calidad pero marginal, que no tiene ningún seguimiento, ni tampoco procurar pretender que un canal como el Canal 22 en México tenga la misma cobertura de audiencia, el mismo éxito o impacto que el Canal de las Estrellas. No sería muy razonable, ¿no?, en ese sentido. Es decir, hay que buscar puntos de equilibrio y de análisis. Muchas veces esta crisis de la audiencia es, como ha sucedido en el caso de Ecuador con la licencia de los medios comunitarios, aplicar criterios mercantiles a medios que por su naturaleza no tienen una función comercial. Por tanto, el éxito de audiencia no es el que debe primar a la hora de valorizar el papel que tienen estos medios públicos. La otra crisis que atraviesa un poco el debate y que da cuenta de esas tendencias que cambiaron y que describe el libro es la crisis de legitimidad política, de pasar a considerar los medios públicos marginales en países como Venezuela, tener un protagonismo creciente, emergente. Es el caso que describía Isabel por lo que respecta a la historia de los medios en Ecuador, pero que también en algunos países, como es el caso de Chile, el primer capítulo lo recomiendo porque especialmente para los tesistas da un panorama genérico muy interesante de los problemas que acometen los medios públicos, indistintamente de la especificidad del país en la región. Y en el caso de Chile, pues de algún modo incluso puso en jaque, ¿no?, al canal público con el estatuto especial que tiene el sistema mediático chileno en este caso, ¿no? Sucede igual con las universidades. Uno no tiene muy claro si es público, si es privado, el estatuto jurídico cuál es, porque el neoliberalismo penetró incluso hasta lo que se consideran medios públicos. A mi modo de ver, de las tres crisis fundamentales, la última, la crisis institucional, es la más dedicada, porque tiene que ver con esto que planteaba Florence de si queremos reeditar, emular, repetir o replicar en América Latina el modelo de la BBC. Yo estoy en contra, me lo anticipo. No me parece un modelo a seguir en ningún sentido, salvo por el tema de la televisión educativa, de la Open University, de lo que significó, que de algún modo fue lo que animó a Raymond Williams a comprometerse con el estudio de los medios, de la televisión, del papel que tenía en el desarrollo nacional. Pero creo que la crisis institucional es la que nos obliga a redefinir desde categorías propias, y ahí sí hay que hacer un esfuerzo mayor de teoría normativa, qué
qué entendemos por gestión pública del servicio audiovisual, cuáles son sus modelos de programación, qué criterios tienen que ser especificados para su evaluación desde el punto de vista de contratos, programas o de compromisos con la ciudadanía, y elementos que van más allá y que es el debate que los estudios culturales promovieron, por ejemplo, en Colombia, sobre el papel de los medios públicos, es decir, qué política cultural promueven los canales públicos, qué grado de apertura, pluralismo interno a diferentes sectores de públicos en términos de democracia nacional, de democracia popular, fomentan, y desde luego el acceso a las minorías, especialmente en un contexto que hace difícil el rol de la televisión pública, el de la hipersegmentación. Lo ha señalado en el epílogo, hay algunos apuntes sobre la convergencia digital, la TDT, donde primero se ha aplicado el apagón analógico, caso de Inglaterra y de España, y hay estudios al respecto, se ha traducido en una pérdida de peso significativa en un modelo que era inicialmente monopólico o hegemónico del sector público, una mayor penetración de producción audiovisual foránea, básicamente de Estados Unidos, algunas cosas de Japón, Corea y otros países, y en definitiva la pérdida de la función real en este ámbito que plantea el sentido o la función que tienen las televisiones públicas. Y en ese sentido yo creo que el trabajo de Florence es un magnífico diagnóstico, un análisis empírico, como ha señalado ella, en el trabajo en campo. No lo ha dicho porque es muy modesta, pero su estancia aquí no es para pasear por Quito en tiempo lluvioso. Ha venido a continuar lo que sería el próximo libro, analizando el caso ecuatoriano, haciendo trabajo de campo, entrevistándose con las autoridades responsables de los canales públicos, así que estará cordialmente invitada para una próxima, cuando salga el próximo trabajo que abarque otros países. Y creo que en ese panorama, si uno hace un contraste, tienen, por ejemplo, un trabajo más periodístico, ¿no?, de investigación de Pascual Serrano sobre medios democráticos, pero si hacen el contrapunto, podríamos tener una visión, yo creo que bastante abarcante, de cuál es la situación, no solo de México, Venezuela y Brasil, sino en general de la televisión pública, como señala el título, de la región, que ha sido un proceso de ruptura y transformación de Hugo Chávez a Temer para mal. Es decir, el panorama que se vislumbra para los canales públicos no es precisamente muy alentador, no solo por los elementos que señala la convergencia digital en el epílogo, sino también porque de algún modo están en disputas algunos elementos, ¿no? Los tres que toma de partida en su marco conceptual, en su marco teórico-metodológico, Florence, son los básicos, ¿no? La cultura mediática, porque ha sido un debate, el que señalaba, no son medios públicos porque están gubernamentalizados. Bueno, es un debate que yo he discrepado y he disentido de Martín Barbero porque no estoy de acuerdo. Es decir, bueno, lo primero es que haya medios, la institucionalidad. En todo ámbito público, lo primero es que haya una institución que funcione y que tenga esa dimensión pública. Que luego su funcionamiento no sea operativo, obedezca a razones de gubernamentalidad, bueno, habrá que hacer la crítica, pero primero que exista. Si negamos la existencia de que sean medios públicos simplemente porque no cumple una función, sería discutible. Pero bueno, esa es una dimensión a tomar en cuenta, la cultura mediática, que tiene que ver con cultura pública, que tiene que ver con cultura política, un poco también con los elementos, en el caso de América Latina, que entroncan con lo nacional popular y con la importancia que han tenido en países como México y Brasil la propia construcción de lo nacional en torno a los medios públicos. Ahora quizá muy difuminado a partir de los 80, pero que en su momento tuvo un papel esencial. La segunda dimensión, sobre el alcance de impacto, y la que a mí me interesa más, que es la específicamente de economía política, de la estructura y en el mercado, en este caso, qué posición tienen esos medios públicos. Hay una cita en la introducción de Pascuali que creo que es muy ilustrativa del panorama que ha tenido que enfrentar los medios televisivos públicos en la región, ¿no? Una, fundamental, los medios de comunicación son un espacio de influencia, poder político. Lo hemos visto en la elección del presidente Peña Nieto en el caso de México, cómo se construye desde las industrias privadas audiovisuales presidentes, o se intenta organizar golpes de Estado, como en Venezuela, desde los grupos privados de televisión. Eso está ahí. Tienen el guión que se ha vivido en Brasil, cuál ha sido la función o globo en el golpe de Estado, duro, no blando, que ha acontecido en el país, y por tanto los medios televisivos públicos tienen ahí una función fundamental. Por un lado, subalterna a los medios privados, y por otro lado también ha sido un instrumento de poder
de los gobiernos de turno, como señalaba Florence. La otra dimensión, para mí más importante, es el poder económico, es decir, en torno a las industrias culturales ha habido un fructífero negocio que no explicaría la proyección global de grupos como Globo o Televisa sin una virtual posición de monopolio, de facto, en el mercado cautivo. Eso entra en crisis con la convergencia digital y con nuevos operadores, por ejemplo, con el futuro apagón analógico o con la introducción de la televisión vía satélite y cable. De hecho, desde el año 2000 hay una crisis, no sé si irreversible o irremediable, o terminal de Televisa, de Globo, pero este nuevo escenario cambia por completo la estructura del mercado nacional. Pero ese poder económico ha facilitado, lógicamente, en simbiosis con el poder político, la reproducción de la estructura de clases y, por tanto, la imposibilidad de un sistema público de radio y televisión democrático, autónomo, que cumpla una función vital en ese sentido. Y la tercera dimensión, señala Pascuali, que es la hegemonía cultural, ponía el ejemplo de cómo ha afectado, no totalmente, la hegemonía siempre tiene brechas y fisuras, ¿no? Es decir, no se entendería, por ejemplo, cómo amas de casa que veían las telenovelas del Canal de las Estrellas, en Oaxaca terminaron ocupando el Canal de las Estrellas y haciendo televisión en el plantón que siguió en los eventos de Oaxaca. Es decir, la hegemonía nunca es absoluta, pero sin duda, como señala Pascuali, la hegemonía ideológica, cultural de los medios privados y la instrumentación de los medios públicos ha sido en ese sentido muy limitado. Y a mí se me ocurren en este sentido 5 tesis que creo que plantea una visión crítica, la de formular preguntas, la de interrogar desde la filosofía de la sospecha, como plantea la autora a partir de su libro, ¿no? Primera tesis fundamental, el futuro del servicio público radiotelevisivo, a mi modo de ver, no puede plantearse solo como un tema estrictamente económico, pese a la ausencia de un apoyo institucional de los gobiernos, sino fundamentalmente un problema político. Papel del Estado, regulación, cuál es la función del sistema de comunicación. En un país, como decía Marx, la primera libertad de prensa consiste justamente en pensar la comunicación no como una industria, sino como un ámbito de derechos sociales, de derechos políticos, de cuestiones ideológicos sustantivos. La segunda es la que apuntaba en la dimensión de cultura mediática Florence, y que es importante que lo señale, porque aunque viene de la tradición de economía política y el enfoque crítico, pareciera que la dimensión cultural no nos interesa, pero es central, la cultura mediática. La segunda tesis es que creo que el sistema privativo audiovisual, y por tanto la marginación del sistema público, se traduce al final en un delito de culturicidio, es decir, en una eliminación de la identidad, de la cultura, de los relatos, de la narrativa, de los imaginarios propios. Y el ejemplo más claro es el día que en muy pocos años Televisa sea una sucursal del grupo Murdoch y se limite a la programación y la producción de seriales y contenidos, probablemente hasta desaparezca la producción propia, característica, como la telenovela de México en ese escenario. Entonces, por tanto, el sistema privativo, sin duda, al final se traduce en un culturicidio, en la pérdida de identidad nacional. La tercera tesis es que el problema de viabilidad del sistema público radiotelevisivo en América Latina, sin duda, más allá de lo económico, implica una política cultural. Solo que yo conozca, y no conozco lo suficiente de manera exhaustiva todo, pero solo conozco el caso colombiano, que paradójicamente es un modelo neoliberal, pero que en el Ministerio de Cultura impulsó la primera regulación de reconocimiento de los medios comunitarios y además ha trabajado seriamente el desarrollo del audiovisual en esa mirada cultural más que economicista. Por contra, sigue prevaleciendo, como ustedes conocen, la hegemonía del sector mercantil. Por eso, la viabilidad habría que enfocarlo como un problema de política cultural en los países de América Latina. Dicho esto, Ecuador sería un ejemplo de fracaso en política cultural. Es decir, la revolución ciudadana en el campo cultural no llegó, ¿no? Y en comunicación también tendríamos bastantes críticas al respecto. En cuarto lugar, la idea de que la defensa del servicio público debe ser planteado como un problema de regeneración democrática, pero esto sin caer en idealismo, ¿no? Señalaba Florence en la introducción, y me ha encantado que lo hiciera, esta idea que me encontré yo en cuanto radiqué en Quito sobre que los medios no son públicos porque son gubernamentales. Digo, bueno, entonces los medios no son públicos porque usted ha decidido que no responde a su modelo de televisión, que probablemente sea la PBS, es decir, que nadie verá nada más que intelectuales, académicos y gente de alto nivel cultural que no necesitan una televisión pública para ello, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, pues ese elemento de regeneración democrático creo que es un programa ya de gestión y alternativa
para el desarrollo de la comunicación. Y por último, un elemento que es evidente como contrapunto del ensayo, del estudio sobre la televisión pública en América Latina. La privatización del servicio audiovisual, sin duda, condena al sector del audiovisual en general, de la industria, de la televisión, del cine, en los países que inciden en un modelo comercial, a un futuro sin esperanza. Y el ejemplo que señalaba del futuro que tendrá la telenovela en México, en un contexto en el que Murdoch sea quien mande en el grupo Televisa, pues probablemente se vaya directamente al carajo. Es decir, no ha habido, y está demostrado en la mayoría de países, un desarrollo del audiovisual sin un sector público potente y que lidere. No está pensado así para la convergencia digital y para el apagón analógico con la TDT, pero es decisivo para que el desarrollo del audiovisual subsista con una matriz y con una identidad propia, ¿no? Si algo hemos aprendido del neoliberalismo es que se caracteriza por un principio que es el principio, que es el que define la alienación, de separación, de desconexión y de aislamiento. Y yo creo que la televisión pública justamente tiene una función y futuro en nuestros países por exactamente lo contrario, por conectar, por unir, por vincular, por construir lo nacional popular, por crear cultura de solidaridad, por establecer vínculos y conexiones, por experimentar con áreas que habitualmente lo audiovisual en el sector mercantil no desarrolla, y creo que ese trabajo político es esencial. Lamentablemente se parte, en el caso de América Latina, de una tradición, digamos, no ausente, pero débil o insuficientemente desarrollada, y el trabajo político para hacer pedagogía sobre la defensa de la institucionalidad de los medios públicos creo que es importante. Se ha demostrado que cuando ha habido una política y voluntad de gobiernos, como es el caso de Venezuela o con Lula, el impulso de la televisión pública ha tenido un refrendo de audiencias, ha tenido producciones de calidad y ha sido un reconocimiento más allá del país y de sus fronteras internacionalmente por su producción y calidad. Y creo que en ese sentido el libro apunta a las posibilidades de tendencias que han sido revertidas a través de voluntad política, y compete a la universidad, como siempre lo ha hecho, desde una posición crítica, y a la sociedad civil defender esos medios públicos que previsiblemente, si hablamos de restauración conservadora, pues corren peligro de muerte en Venezuela, en Ecuador y en aquellos otros países que no sigan con esa voluntad, como sucedió con el inicio del boom neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, en el que se empezaron a privatizar los grupos, y ahora pues hemos mejorado de un monopolio a un duopolio, pero la calidad, no sé si hay que decir ya con un tripolio, ¿no? Con el nuevo canal, pero la calidad de la oferta en modo alguno es mucho más plural, ni ha mejorado, ni cumple las funciones que debería competir a lo que sería un sistema de radiotelevisión. Unos mínimos de calidad de información, de educación, de cultura y por supuesto también de entretenimiento. En fin, no les voy a ocupar más tiempo, les recomiendo la lectura. Creo que próximamente tanto la librería de Flaxo como la librería Ciespal habrá ejemplares que vamos a cursar con la UNAM, y esperamos con inquietud y con interés el próximo volumen para casos como Ecuador, Colombia y algunos otros que están ya trazados en la introducción, pero que creo que admiten lecturas, creo que interesantes para pensar lo que ha ocurrido en un país como Ecuador, que no había, a diferencia de casos como Colombia o el caso de Argentina, México, Brasil, experiencia al respecto, y creo que, incluyendo las críticas, ha sido un avance considerable en el proceso de democratización de los medios. Así que mi enhorabuena, porque era un libro necesario. Les iba a contar una anécdota para cerrar. Me encargaron el informe Fundesco sobre, no sé por qué me eligieron, Radio Televisión América Latina. Muy bien. Empiezo a buscar la bibliografía y prácticamente no había casos, estoy hablando de principios del siglo XXI, un informe que se hizo 2002, 2003, creo recordar, no había literatura especializada. Sí había, como señala Flora, mucha teoría normativa, pero análisis empírico que describiera la situación de los canales que existían en la región, pues prácticamente no había. Así que bienvenido el libro, porque francamente en la bibliografía hay una carencia notable de trabajo empírico en este sector, lo cual indica por dónde van las agendas de investigación, con todo respeto a proyectos como Vitel, pero bueno, pues hacer audiencias sobre las telenovelas creo que ya desde los 80 se han hecho suficientes, ¿no?, para saber lo que sucede ahí. Enhorabuena, Florence.